Muy buenos días, en el nombre del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM, les damos la más cordial bienvenida a quienes se están conectando a la transmisión del lanzamiento del libro Soluciones basadas en la naturaleza para la descontaminación de descargas puntuales y difusas, obra editada por las investigadoras vinculadas a nuestro centro, doctora Gladys Vidal, doctora María Cristina Díez y Gloria Gómez. Este texto tiene por objetivo dar a conocer investigaciones y aplicaciones en Latinoamérica de estas herramientas, así como también alguna investigación incipiente tipo Blue Sky para proyectar su uso como acción para mitigar el cambio climático y proteger los recursos hídricos, conservando la biodiversidad de los ecosistemas y aportar a través de la calidad del agua a cuidar la salud y el bienestar de la población. Para conversar y ahondar más sobre este tema, saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. En primer lugar, vamos a saludar a las editoras de esta obra, la doctora Gladys Vidal, directora de CRIAM y profesora titular de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Profesora Vidal, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar aquí, Belén. Muchas gracias. También vamos a saludar a la doctora María Cristina Díez. Ella es investigadora principal de CRIAM y profesora titular del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de la Frontera. Profesora, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Un placer estar acá en este encuentro. Muchas gracias, profesora. El gusto es de nosotros. Y también vamos a dar la bienvenida al doctor Joan García. Él es nuestro invitado especial en este lanzamiento y va a ser el encargado de realizarle la presentación de este libro. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, aquí buenas tardes, pero bueno, Internet facilita estas relaciones intercontinentales, ¿no? Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias, profesor García. Antes de comenzar la presentación del libro, invitamos a la profesora Gladys Vidal, directora del Centro Fondap CRIAM, a que dé unas palabras iniciales. Muy buenos días a todos, buenas tardes en España, si hay alguien que nos está escuchando allá. Estamos muy contentos de hacer el lanzamiento de este libro, Soluciones basadas en la naturaleza para la descontaminación de descargas puntuales y difusas. Es un honor para mí poder indicar a todos los que nos están viendo que este trabajo se ha llevado a cabo por el esfuerzo de muchas personas, investigadores que se formaron en estos temas y también personas que nos ayudaron a gestionar la edición de este libro. Doy las gracias en primer lugar a la editora de este libro, a la profesora María Cristina Díez, que nos ayudó en esta labor, así como Gloria Gómez, que siempre está apoyando a nuestro grupo de trabajo para que ustedes tengan en estos momentos ya la obra digital, que lo dirá María Belén, y muy luego también el texto escrito. Para mí también es un gusto y un placer poder agradecer a todas las personas que apoyaron la escritura de este libro. El libro está constituido por 5 capítulos. Ustedes están viendo ahora la proyección en pantalla de los títulos de estos 5 capítulos del libro. También a sus autoras. Para mí es un placer decir que parte de las autoras de estos capítulos realizaron sus tesis de pregrado, de doctorado o postdoctorado en este tema. Esto precisamente es investigación creada por personas que han trabajado en Chile. Hay un tema específicamente, el capítulo 2, que se realizó en Colombia, con una bajada de los humedales construidos para la aplicación de humedales naturales, realizado por, bajo la dirección de Jaime Lara Borrero y con la colaboración en ese entonces Magíster Ismael Vera Puerto. Las demás todas ha sido trabajo realizado en Chile. Estamos muy orgullosos y ustedes pueden ver los diferentes autores que han participado en la escritura de este libro. Muchas gracias a todos y gracias también por estar siempre atento a poder generar conocimiento desde la universidad para las políticas públicas del país en temas que tienen que ver con cambio climático. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Gladys Vidal, por estas palabras.
Y bueno, antes de comenzar la presentación, también queremos recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook Live, del Facebook de nuestro centro, y pueden dejarnos todos sus comentarios y preguntas en el chat en vivo de esta transmisión. Así que sin más preámbulo, comencemos con la presentación de este libro. Así que, profesor Joan García, si quiere puede comenzar a compartir pantalla. Bueno, ahí voy. A ver. ¿La ven la pantalla? Sí, ahí tienen que ponerlo en grande. Perfecto, lo vemos perfecto ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este libro que ha sido editado con el esfuerzo de numerosos organismos y en particular por el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Felicitar a las editoras del libro, a las profesoras y doctoras Gladys Vidal, Gloria Gómez, Cristina Díez, y también felicitar a los numerosos autores de los diferentes capítulos. He podido observar incluso entre ellos antiguos y bien conocidos colegas del campo y otros que no conozco y que espero que en un futuro podamos establecer relaciones y podernos conocer. Este libro, su lectura es un libro que su lectura es relativamente sencilla, tiene un nivel alto, un nivel técnico, pero a su vez es bastante amable, se puede leer prácticamente de una tirada y para mí sin duda va a suponer un revulsivo para la implantación de las soluciones basadas en la naturaleza en Chile, por supuesto, en otros países de Latinoamérica, pero también en otros lugares del mundo, porque aunque a veces desde Latinoamérica se nos ve en Europa como el ejemplo a seguir, muchas veces nosotros también seguimos los pasos de Latinoamérica. Así que esto va a tener influencia no tan solo a nivel estatal, sino también a nivel mundial. Bueno, yo para hacer la presentación del libro y profundizar un poco en las soluciones basadas en la naturaleza, les voy a hacer una pequeñita presentación que va a tener 3 ideas fuerza. Primero, esto es una disciplina que está en construcción y lo vamos a desgranar. Hay una barrera para que estos sistemas se implanten, que es la fragmentación, y luego lo vamos a ver. Y luego, finalmente, encuadrar este tipo de soluciones en el ámbito del agua, especialmente porque el centro desde donde se ha editado el libro pues pertenece al ámbito del agua. Las soluciones basadas en la naturaleza básicamente son de 2 tipologías. Hay soluciones que se construyen, se ponen en marcha a partir de ecosistemas que ya existen, simplemente porque pues, se conservan o se restauran, y un ejemplo es el capítulo 2 del libro de esto, o se trata de construcción de nuevos ecosistemas, donde no había un ecosistema, lo construimos de nuevo, y aquí el enfoque sobre todo es obtener servicios ecosistémicos. Dentro de esta categoría hablamos tradicionalmente que hay 2 tipologías, lo que serían los sistemas híbridos, en realidad son sistemas que juntan lo verde y lo gris. Por ejemplo, les doy un ejemplo que lo van a entender rapidísimamente, un techo verde, un sistema de infiltración en una ciudad, esto sería un sistema híbrido, o ecosistemas artificiales. Dentro de una ciudad puede haber un bosque, puede haber un parque que sea prácticamente un bosque, es un ecosistema artificial porque se construye de nuevo, pero en realidad da estos servicios ecosistémicos también. Así que estas serían un poquito las categorías, unas imágenes para que lo vean de mi tierra, de donde vivo yo. Este es un proyecto que es donde se restauró una zona húmeda con objeto de evitar destrucción por parte de tormentas cuando tenemos vientos de levante, sobre todo a nivel del mar, ¿no? Y como pueden ver en la foto grande, cuando esto se restaura, pues bueno, el objetivo es evitar estas tormentas y la degradación que dan a lugar estas tormentas, pero a su vez
pues podemos instalar caminos, podemos instalar pasarelas, observatorios, donde los vecinos de estos pueblos que hay por aquí pues pueden venir, pueden hacer footing, pueden pasear, pueden observar o incluso pueden tener visitantes. Esto puede ser una atracción turística, ¿no? Este sería un ejemplo de un ecosistema restaurado, ¿no? O esta es una foto de mi ciudad, de Barcelona. Yo estoy ahora por ahí sentado. Un parque lineal en la ciudad. Esta zona recta que ven aquí de color verde. Un parque lineal que ahora mismo se está construyendo. Nosotros tenemos un trazado con calles muy rectas y que se cruzan. La ciudad tiene como cuadraditos. Y el ayuntamiento ha decidido reconvertir una de estas calles, anular la circulación de vehículos tipo coche o autobuses y reconvertirlo en lo que le llaman un parque lineal. Aquí tienen una imagen de cómo se está haciendo esto. Este es un trocito. ¿Y cuál es el objetivo? ¿El objetivo es crear un parque? Sí, sí, es crear un parque, claro, para que la gente pasee, para que los niños jueguen en estas zonas que hay gravilla y arena, pero ese no es el objetivo principal. Ese es un objetivo añadido, es un beneficio. El objetivo principal es poder absorber agua cuando tenemos lluvias torrenciales. ¿Y por qué? Porque en la zona mediterránea, pues en determinadas épocas del año llueve fuerte y nuestros sistemas de alcantarillado no son capaces de absorber estas lluvias fuertes y esta es una manera de poder captar y recoger las aguas y conducirlas hacia las aguas subterráneas. Así que este es el reto al que se quiere dar respuesta, a la evitación de inundaciones, ¿no? Estos serían algunos, este es otro ejemplo, este sería también un ejemplo de un humedal creado, completamente nuevo, en un parque periurbano. Fíjense que todo esto es una zona muy industrial, a las afueras de donde vivo yo, en Barcelona. Hay un río canalizado, hay una planta depuradora y el humedal este pues se alimenta con el agua depurada. ¿Y para qué? ¿Para mejorar la calidad del agua? Sí, por supuesto, pero sobre todo para crear entorno, para crear parque, para que la gente de aquí, de estos pueblos, pueda caminar por aquí, pueda bajar hasta la zona y pueda ser una zona de, digamos, donde las personas lo puedan disfrutar porque interaccionan entre ellas, porque pasean por un lugar seminatural, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿y qué hay de nuevo en todo esto? Porque esto ya lo venimos haciendo. Y entonces, ¿por qué yo dije que esta era una disciplina que estaba en creación? Bueno, porque ahora hay que tener en cuenta, o lo que estamos teniendo en cuenta cuando ponemos en marcha las soluciones basadas en la naturaleza, son estos 4 círculos que están dando vueltas a NBS. Esto viene del inglés Nature Based Solutions, soluciones basadas en la naturaleza, y tienen estas 4 propiedades. En primer lugar, están inspiradas en aspectos de la naturaleza. En segundo lugar, permiten afrontarnos a retos. Por ejemplo, lo que comenté, lo de las tormentas en las zonas marinas o las avenidas de agua en la ciudad, ¿no? Y además porque dan beneficios. Aparte de afrontar un reto en particular, claro, si tú restauras unas zonas húmedas en una zona costera, pues también vas a hacer que haya más biodiversidad, que haya más plantas, que haya más animales, va a haber un aprovechamiento sociocultural más alto de todo esto. Y finalmente, que sean soluciones efectivas. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es muy confuso, mucha gente no lo entiende y en realidad es muy sencillo. Es decir, esto quiere decir que sean adaptadas localmente, es decir, que se construyan con los criterios de la zona, utilizando los organismos de la zona, utilizando las técnicas constructivas de la zona, utilizando la cultura de la zona. Esto es también otro aspecto importante. Entonces, esto es lo diferente de lo que ya veníamos haciendo y lo que estamos haciendo hoy en día, hoy estamos creando, ¿no? La barrera, esta era la segunda idea, fuerza. Estamos creando una disciplina y el árbol este lo muestra. Hay que crear un tronco
un cuerpo de conocimiento que va a tener luego diferentes ramas, porque hemos visto que se pueden abordar diferentes problemas, diferentes retos, pero esto viene de diferentes disciplinas: la ingeniería ecológica, la ingeniería ambiental, los servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera. Y no tan solo estas, también las ciencias sociales, la economía, por ejemplo, o la psicología. Esto también va a ser importante. O incluso aspectos relacionados con la salud. Cada disciplina tiene su metodología y su tradición. Tenemos que ver cómo nos entendemos los diferentes técnicos con diferentes formaciones e intentar hablar un lenguaje, no diría común, pero que por lo menos nos podamos entender. Y esto lleva a lo siguiente: requiere de síntesis. Alguien se tiene que dedicar a construir este cuerpo, este tronco, ¿no? Y finalmente, muy importante, los grupos de interés. Aquí no tan solo hay científicos implicados, sino que lo que se pretende es que la sociedad también influya y diga si le interesa, no le interesa y cómo le interesa, si es que le interesa, que sean estas soluciones basadas en la naturaleza. Esto es lo que se denomina investigación transdisciplinar, porque no tan solo tiene en cuenta diferentes disciplinas, sino porque además tiene en cuenta los grupos de interés que también tienen algo que decir. Bueno, hemos lanzado en el mes de mayo, he tenido el honor, junto con una profesora de Finlandia que se llama Laura Welding, de lanzar a través de la editorial Elsevier una nueva revista científica sobre Nature-Based Solutions. Esto lo pongo no tan solo para decir que si alguno de los asistentes está interesado en enviar alguna publicación aquí, pueden contactar conmigo o directamente enviarla, sino también para que vean que desde las grandes editoriales hay mucho interés por este tema y se ve como una cuestión de no de futuro, sino ya de realidad en los años que vienen, al medio plazo y también al largo plazo. Bueno, y finalmente el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, pues para los temas del agua. Y aquí no hay mucho que explicar. En realidad es la parte que corresponde al libro y que ahora vamos a ir desgranando en la siguiente sesión. El libro está dividido fundamentalmente en 5 capítulos donde han intervenido investigadores de diferentes equipos. El primer capítulo está destinado a los estanques de escorrentía, control de la escorrentía, un poco lo que yo les decía del ejemplo de mi ciudad que les mostré, control sobre todo pues de grandes inundaciones. El capítulo 2 es un ejemplo clarísimo de la restauración de ecosistemas, en este caso en una ciudad, en Bogotá. Es un ejemplo muy bonito de cómo estas soluciones pueden penetrar dentro del tejido urbano y pueden dar múltiples servicios a diferentes niveles. Capítulo 3 es un capítulo mucho más técnico sobre sistemas de tratamiento de aguas de plaguicidas. Todos sabemos la importancia que tienen los plaguicidas para la agricultura de hoy en día, que es altamente productiva, pero también causan un problema de contaminación importante. Los vertidos puntuales de plaguicidas pueden ser tratados con sistemas de biofiltración, de biopurificación, que de forma muy barata, económica y eficiente pueden eliminarlos y pueden asegurar que no va a haber estos vertidos al medio ambiente. El capítulo 4 yo diría que es un poco el más clásico de todo el libro, donde se explican las tecnologías de los humedales construidos para el tratamiento de las aguas residuales urbanas, sobre todo en lugares dispersos. Y finalmente hay una pequeña joya, un pequeño capítulo sobre celdas de combustible y cómo estas celdas pueden mejorar el tratamiento de humedales, especialmente para las aguas residuales. Estamos hablando de ciencia de muy alto nivel, mezclada con, digamos, ciencia no de bajo nivel, pero sí de, digamos, más bajo coste, ¿no? Este sería un poquito del capítulo 5. En definitiva, un libro que vamos a esperar y esperamos que tenga una gran audiencia y una gran aceptación entre el público
no tan solo en Chile, sino en muchos otros lugares del mundo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor García, por esta presentación. Ahora, si les parece también a nuestras editoras y bueno, también al profesor García, podemos dar paso a la primera ronda de preguntas que va a estar a cargo, de hecho, del doctor García hacia nuestras editoras. Así que pueden comenzar con esta primera parte. Bueno, muy bien, muchas gracias, Belén. Bueno, en primer lugar, estaría muy bien poder saber si las editoras del libro piensan que hay algún tipo de relación entre desde un punto de vista amplio, entre las soluciones basadas en la naturaleza y los objetivos del desarrollo sostenible, que ahora están muy en boga y que mucha gente está hablando de ellas. ¿Cómo pueden interaccionar estas dos cuestiones y los grupos de interés, de alguna manera, cómo pueden intervenir también en todo esto? Cristina, por favor. Bueno, excelente presentación, Joan. La verdad fue una muy linda experiencia haber trabajado en esto. Y en relación a la consulta, bueno, nosotros siempre esperamos que nuestros resultados sean justamente un insumo para lo que significa el establecer o el comenzar a conversar o ya seguir trabajando sobre lo que son los delineamientos y sobre las políticas públicas de nuestro país, porque la verdad la academia siempre tiene mucho que aportar. Sin embargo, a veces puede ser que no se visualice, y este libro, por ejemplo, con todos sus capítulos, con toda la experiencia que hay detrás, justamente es un insumo importante que esperamos justamente pueda ser aprovechado, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, con todo lo que son las políticas públicas nuevas en nuestro país, el cambio climático que afecta no solo a Chile, sino que a todo el mundo, entre otras, digamos, razones por lo cual creemos que es súper importante nuestro aporte en este momento. Y yo creo que quizás Gladys pudiera complementar esta pregunta. Con mucho gusto. Muchas gracias, Joan, por estar aquí, por tu tiempo. Muchas gracias por la presentación súper inspiradora. Quizás cuando hablamos de soluciones basadas por la naturaleza, que de repente nos parece algo que empezamos a hacer, y eso también lo demuestra tu revista, la revista en que eres uno de los editores principales junto a Laura, está poniendo el tema de soluciones basadas en la naturaleza para que todo el mundo cree, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar soluciones basadas en la naturaleza, nos fuimos a la definición que ha dado la Unión Europea. Y ella dice que son soluciones inspiradas en la naturaleza, respaldadas continuamente por ella y que se utilizarán para poder de alguna manera proveer o abordar desafíos sociales de una manera adaptable y eficiente en el uso de recursos y para proporcionar simultáneamente, y aquí es la parte que de alguna manera tiene un corte totalmente interdisciplinario, multidisciplinario, porque dice que puede proporcionar impactos económicos, sociales y ambientales, que de alguna manera cuando tú mostrabas esta presentación y las fotos, ¿cierto?, de Barcelona, en que se está reconstruyendo una zona importante de Barcelona, no es solamente, ¿cierto?, un tema de poder contribuir a mitigar el impacto del cambio climático por sistemas de lluvias intensas, sino que tiene un impacto social inmenso y seguramente ese impacto social lo podemos traducir en impacto económico. Estamos claros que estamos quizás a la luz del cambio climático reconstruyendo nuestro ambiente y eso significa impactar positivamente, a mi manera de ver, la parte ambiental. Cuando entendemos bien y profundamente la definición, nos damos cuenta que las soluciones basadas en la naturaleza están construidas desde una perspectiva de cumplir sustentabilidad. Y cuando queremos cumplir sustentabilidad, estamos cumpliendo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aunque nuestro libro, ¿cierto?, el que estamos presentando hoy día, tiene las bases de algunos elementos de soluciones basadas por la naturaleza, la inspiración que al menos tenemos quienes lo editamos
es poder avanzar en este tipo de soluciones, pensando que nuestro país, Chile específicamente, es uno de los 17 países en el mundo que va a estar más presionado por los efectos del cambio climático. Muy bien. Y en relación con lo que comentamos ahora del cambio climático, tengo la perspectiva de que las ciudades hoy en día son como muy extractivas, en el sentido de que requieren mucha agua, requieren mucha energía, producen residuos concentrados que luego hay que llevar a otros sitios. Y hace muy poquitos años la población mundial que vive en ciudades por primera vez superó a la población que vive en zonas rurales, ¿no? Entonces, es un punto de vista muy personal, pero tengo la impresión de que las ciudades tienen una responsabilidad en el cambio climático, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a las ciudades a disminuir su impacto sobre el cambio climático? Sí, quizá me estoy tomando yo la pregunta entendiendo que hay un capítulo 2 del libro que está precisamente dirigido a cómo conservar la biodiversidad, específicamente en este caso de 17 humedales naturales que estaban bastante degradados. Estoy hablando del trabajo que está liderado por el doctor Leonardo Vera, y que se utilizaron los humedales construidos para poder recuperar. Pero creo que la pregunta que está haciendo el profesor Joan García va un poco más allá, porque estamos pensando cómo construir esas ciudades que le vamos a dejar a los nietos, a nuestros nietos o a nuestras generaciones futuras, frente a un cambio climático que cada vez nos está presionando más con condiciones extremas de poca lluvia o mucha lluvia. Esto va a impactar, ¿cierto?, para la necesidad de agua que tengan estas ciudades. Vamos a tener también eventos de extremo calor o mucho calor o frío, ya lo estamos viendo, ¿cierto?, en el hemisferio norte, en Canadá, en Estados Unidos. Por lo tanto, el poder adaptarnos a estos cambios desde las soluciones basadas por la naturaleza significa probablemente cambiar un paradigma de cómo tengamos construidas las ciudades. Hasta el momento nosotros creíamos, voy a decir así, que éramos muy exitosos con una forma de infraestructura en que impermeabilizábamos todas nuestras ciudades y generábamos infraestructura sanitaria para poder gestionar nuestros residuos y así disminuir, ¿cierto?, nuestros problemas de salud. Es muy probable que las ciudades del futuro consideren estas soluciones basadas en la naturaleza, quizás mimetizándonos más con la naturaleza, pensando y creando sistemas que sean más permeables, como lo mostraba precisamente el profesor Joan García en su presentación, quizás también conduciendo sistemas en nuestras mismas casas que se mimeticen con la naturaleza, y ahí encontramos las paredes verdes o los techos verdes, ¿cierto?, que incluso yo he visto en algunos países que están pensando en la implementación de pequeños jardines o granjas que podamos tener alimento, y de esa manera poder ir de alguna manera disminuyendo, ¿cierto?, esta presión concentrada que tenemos las personas al vivir de esta manera. Muchos estamos muy sorprendidos con alguna infraestructura que está haciendo, por ejemplo, China, ¿cierto?, de ciudades esponja, en que están pensando en ecosistemas totalmente verdes, totalmente distintos, ¿cierto?, a la infraestructura gris que tenemos nosotros, en que se está conviviendo de alguna manera con la naturaleza y se está pensando en ciudades probablemente considerando estos extremos. Yo creo que la imaginación de las cosas que se empiezan a hacer ahora, Joan, quizás todavía no visualizamos todo hacia dónde podemos ir pensando en nuestras ciudades para que tengan menos presión
trópica como la que tenemos ahora respecto a alimentación, a agua, a comida, pero también mirando cómo nos está presionando el cambio climático en ciudades, ¿no? Precisamente porque parece que habemos más gente, como bien lo indicabas tú, viviendo en forma concentrada, que gente que está viviendo en zonas rurales más desconcentrada o semidispersa, ¿no? Como realmente también ocurre aquí en Chile. No sé si Cristina querría añadir alguna cosa. Sí, mira, muy interesante la pregunta y muy interesante la respuesta de Gladys. Yo tengo una visión, como vivo más al sur, acá en la Araucanía, que es una región privilegiada de naturaleza, y me ha tocado vivir, porque tengo algunos añitos más, digamos, que Gladys, ¿no es cierto? Me ha tocado vivir más tiempo en mi bella región, y he visto efectivamente cómo se ha ido modificando este clima, que es innegable que existe un cambio climático, ¿ya? Y lo hemos visto, por ejemplo, en justamente la disminución de los caudales de nuestros ríos, lo hemos visto en la falta de lluvia o lluvias muy concentradas en ciertas épocas del año. Y como nosotros tenemos un país que es una larga y angosta faja de tierra, como nos enseñan desde el colegio, tenemos quizás un error de gestión de no justamente aprovechar nuestra naturaleza de cordillera a mar para retener el agua. Esto lo hemos conversado muchas veces en el CRIEM. Existe mucha tecnología que nos permitiría justamente aprovechar nuestra naturaleza para recuperar y retener nuestra agua, sobre todo nuestra agua dulce, que lamentablemente se nos saliniza cuando llega al mar, ¿ya? No quiere decir que se pierda, pero pierde su calidad de agüita dulce. Bueno, y por otro lado, he observado acá también que hay una tendencia de las villas, ¿ya? Es decir, tenemos mucha gente, como yo, por ejemplo, que vivo en las afueras, ¿ya? Entonces también eso nosotros lo hemos visto en Europa, sobre todo en el norte de España, digamos, en el sector justamente de Cataluña, ¿no es cierto?, en general, en donde las personas están privilegiando la naturaleza y por lo tanto se están trasladando quizás inclusive de ciudades más grandes hacia el sur o hacia otros lugares donde tengan esta posibilidad de ver naturaleza. Entonces yo creo que el ser humano es inteligente y va a aprender de los errores. Efectivamente, nuestras ciudades son plomas, son grises, las ciudades gigantescas como Santiago, 7 millones de habitantes, evitan el contacto con la naturaleza. Sin embargo, yo diría que esa tendencia de las personas de querer ver la naturaleza y aprovechar estas soluciones de la naturaleza hacen con que estemos viendo desde el aire villas y villorrios en donde ya la gente se está un poco distribuyendo también. Ese pudiera ser mi aporte a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de tercio. La pregunta anterior era sobre la ciudad, sobre todo. Hemos hablado un poquito de todo, pero fundamentalmente la ciudad. Y vamos al ambiente un poco más agrícola, por decirlo así. Y la pregunta sería, vosotras, Cristina y Gladys, que sois investigadores de centros prestigiosos y potentes en Chile, ¿cómo creéis que la academia y la investigación pues, pueden ayudar a implantar soluciones basadas en la naturaleza? Yo diría más en el ámbito agrícola, en el ámbito minero, ¿no? de los cuales vuestros centros pues, están trabajando, y si en Chile pues, hay o va a haber programas específicos de investigación sobre este tipo de cuestiones. Cualquiera de las dos puede empezar. Sí, mira, yo voy a hablar por la parte agrícola, que es lo que tengo más cercano en el fondo, ¿no es cierto? A pesar de que también en la Araucanía hay una pequeña minería, pero ni se compara con la minería, la gran minería. En verdad, nosotros hemos visto el efecto del cambio, digamos, en general, sobre el cambio justamente de cultivo. Nosotros fuimos siempre una región granero de Chile y ahora somos frutícolas. Y resulta que la fruticultura y la forestería significan extracción, ¿no es cierto?, de mayor cantidad de recursos hídricos en el fondo, y eso ha significado también un efecto en el sentido de, bueno, diversificación siempre es bueno, pero sin embargo ha significado como comentaba inicialmente, un cambio en la naturaleza de la región debido a este cambio cultural de producción en el fondo.
¿ya? Eso ha significado que ahora nosotros podemos tener una serie de productos que antes no teníamos en invierno, por ejemplo, y viceversa, ¿ya? Pero en el fondo el efecto de lo que serían soluciones basadas en la naturaleza, yo diría que es fundamental en la actividad agrícola, porque la actividad agrícola es naturaleza de por sí, ¿ya? Es naturaleza verde, por así decirlo, ¿ya? Entonces, no sé, quizás esto pudiera un poco contestar la pregunta, pero no sé, como les digo, desde el punto de vista de la agricultura, a mí me hace mucho sentido todo lo que es naturaleza y la protección justamente de la naturaleza, que incide efectivamente en cuánto alimento vamos a disponer, en cuán diversidad de alimentos vamos a tener, y por lo tanto tenemos que cuidarla. Sí, quizás siguiendo con la reflexión de Cristina, sin duda nosotros vemos a nivel mundial que la población, ¿cierto?, del mundo, de la Tierra, está creciendo, y para esa población, ¿cierto?, vamos a necesitar cubrir sus necesidades básicas. Es agua, es comida, es tener casa, vivienda para todos. Por lo tanto, la agricultura tiene un rol y juega un rol muy importante, y en nuestro país particularmente juega un rol muy importante. Las soluciones basadas en la naturaleza, yo creo que tienen el rol de poder vislumbrar cómo podemos hacer que quizás la agricultura que se está realizando en forma intensiva, podamos de alguna manera complementarla con estas soluciones basadas en la naturaleza, y ahí quiero nombrar el capítulo 1 del libro. El capítulo 1 del libro trata de hablar de escorrentía difusa, es decir, zonas que estamos explotando, en lugares que estamos agregando nutrientes, pesticidas, ciertos compuestos que hacen que sea una agricultura de mayor calidad y mayor eficiencia, pero queremos que estos elementos químicos que estamos añadiendo no lleguen a ecosistemas. Queremos de alguna manera conservar la biodiversidad de nuestro ecosistema, nuestros ríos, ¿cierto?, nuestras cuencas, y para ello las soluciones basadas en la naturaleza tienen una importancia, porque debido a precisamente lo que describíamos en nuestro libro respecto a estanques, ¿cierto?, de infiltración, o para poder de alguna manera añadir a lo mejor franjas filtrantes o cunetas verdes que puedan de alguna manera en forma difusa recoger todos estos químicos, agroquímicos, de tal manera que la escorrentía por lluvia no lleguen a los cauces. Pueden ser de alguna manera soluciones que se pueden implementar con estos sectores agrícolas. El sector minero también está pensando en cómo implementar algunas variantes, y aquí se está hablando ya de minería verde, pero pensando también en emisiones de gas de efecto invernadero y otras instancias, pero hay gente que también está mirando algún tema de soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo para disminuir el tema de generación de polvo en las áreas de la minería. Yo por último también quisiera indicar, ¿cierto?, que respecto a las políticas públicas en el país, la ministra de Agricultura ha hablado largamente de la agricultura del futuro, que tiene que estar pensado en ser una agricultura sustentable. Y por el otro lado, nosotros vemos en las mesas de trabajo de cambio climático, en las mesas de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, como todas están mirando cómo incluir las soluciones basadas en la naturaleza, en el caso, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, para poder conservar ecosistemas, por ejemplo, humedales costeros. En estos momentos hay un proyecto del GEF que precisamente está buscando eso, cómo proyectar sistemas basados en la naturaleza para conservar biodiversidad. Y desde el otro punto, ¿cierto?, de los sistemas más productivos, cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a generar, ¿cierto?, de la continuación de estos sistemas productivos, pero también conservando los entornos, pensando en que estamos teniendo presiones externas debido al cambio climático. Y los aportes que yo menciono, ¿cierto?, en el libro son precisamente tendientes a eso. En el capítulo 1 específicamente de manejo de agua, pero hay en otros capítulos, en el capítulo 3, quisiera otra vez subrayar
que hay un capítulo de tratamiento de plaguicida que está destinado precisamente a descargas puntuales de plaguicida, que es una línea de investigación de la profesora María Cristina Díez, entre otras cosas que hemos escrito en el libro que se está lanzando. Solo para complementar un poquito, en relación a cómo la academia puede colaborar justamente con implementar todo esto, es fundamental. Yo diría que también en el último año se ha observado un acercamiento, quisiéramos que fuera mayor siempre, pero se ha observado un acercamiento justamente a buscar cómo entre la academia, el sector productivo, ¿no es cierto?, y el sector del Estado de Chile, nosotros podemos mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? A través de, por ejemplo, difusión de revistas técnicas, series comunicacionales, estos mismos libros, ¿no es cierto?, que hacen con que está. Lo que solo necesitamos a veces es un poquito de, no sé, un acercamiento un poco mayor, pero la academia en general tiene que ver mucho con el desarrollo país, no solamente las soluciones basadas en la naturaleza, sino que en general. Y este libro es el punto clave, porque todo lo que se presenta acá son soluciones prácticas, económicas, probadas, y que tienen un impacto fundamental tanto en la agricultura cuanto en la minería. Y por lo tanto la academia sí puede mucho aportar. Bueno, queda claro con las respuestas que la doctora Cristina y la doctora Gladys, la importancia que tiene la gobernanza también en todos estos aspectos a la hora de crear políticas que ayuden a la implantación, ¿no? Sin el sector público va a ser muy difícil que el mundo de la industria, el mundo del comercio abierto, pues apueste por este tipo de soluciones si no hay incentivos desde la administración a que ayuden a que esto sea una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto muchas de las expectativas que nos habíamos marcado al inicio en cuanto a discusión para la presentación del libro, y yo, si Cristina y Gladys no quieren añadir nada en particular o alguna cuestión que haya podido quedar en el tintero relacionada con la publicación, con el libro, pues daría por terminada esta faceta de la presentación del libro. Quizás solo una última reflexión. El Programa de Naciones Unidas ha lanzado un programa, bien dicho, ¿no?, sobre hacer las paces con la naturaleza, ¿no? Hay un reporte del año 2021 que básicamente este plan tiene que ver con, es un plan flexible para diferentes actores sobre cómo abordar las emergencias relacionadas con el clima, la biodiversidad y la contaminación. Yo creo que el libro y todo esto que hemos estado hablando, lo que queremos desde CRIAM es precisamente aportar a la sustentabilidad y a cómo hacemos las paces con la naturaleza. En realidad no es hacer las paces, es cómo la entendemos y cómo podemos, ¿cierto?, buscando nuevas formas de hacer tecnología natural, por decirlo así, construir nuestro mundo, pero mirando cómo se comporta la naturaleza para poder ser sustentables en el tiempo frente a este cambio climático. Solo eso, y bueno, quedamos atentos a las preguntas y siempre atentos a CRIAM a lo que sea necesario desde la perspectiva de la construcción de soluciones basadas para la naturaleza. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por este diálogo que realmente estuvo enfocado en entender y relevar, ¿cierto?, la importancia que estas soluciones tienen y que de alguna forma también nos llevan a pensar, a repensar la forma en que gestionamos nuestro entorno. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas de la audiencia, que la verdad ha estado bastante participativa durante el transcurso de esta transmisión. Tenemos hartos saludos, ciertas preguntas, felicitaciones también para las editoras, para los coautores también de este texto. Por ejemplo, solo para ir entrando ya en calorcito, ¿cierto?, las felicitaciones. Tenemos a Cristian que nos dice felicitaciones, Rebeca Martínez, felicidades por la presentación.
Tenemos también a Jaime Mora, que nos dice: qué bello libro, debemos aprender de nuestros pueblos originarios. Ellos realizan todas sus actividades con este concepto. Tenemos también a Marcia Zambrano, que nos dice: felicitaciones Cristina y Gladys. Heidi, felicitaciones a los autores de este interesante libro, una gran contribución. Y tenemos también un saludo de Jessica López, no sé si recuerdan, ella es la presidenta de Andes. Nos dice: gracias Gladys y a Crian por este tema esencial para nuestro futuro. Así que tenemos saludos de una audiencia muy, muy variada. Y vamos con las preguntas. Yo les voy a ir dirigiendo una pregunta a cada una. Vamos con la primera, que la voy a dirigir a la profesora María Cristina. Dice lo siguiente: buenos días, me interesaría saber cuál es la diferencia entre soluciones basadas en la naturaleza y el enfoque basado en ecosistemas. Si nos pudiese contar un poquito si es que existe alguna diferencia o cuáles son las características quizás de estos dos sistemas. Yo la verdad no tengo muy clara la respuesta porque mi tema es más técnico, de tecnología. Entonces quizás Gladys pudiera, le derivo la respuesta a Gladys porque, disculpa, pero la verdad la parte ecológica no es lo entiendo, lo admiro, pero no es mi conocimiento profundo. Perfecto, Sí, no, entonces vamos con la profe Gladys entonces. Sí, no tengo problema en tomarlo. Yo creo que cuando estamos hablando de soluciones basadas por la naturaleza, estamos pensando en inspirarnos en los ecosistemas y cómo, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿cierto?, está controlando el ecosistema, está controlando de alguna manera la biodiversidad que se genera en esos ecosistemas. Y nosotros precisamente el capítulo 4 que tenemos trata precisamente eso, de cómo sistemas, por ejemplo los humedales construidos, que son soluciones basadas en la naturaleza, están basadas en plantas y la interacción de estas plantas con bacterias, cómo podemos eliminar contaminantes, depurar agua, sobre todo en zonas rurales, para poder conectarnos bien a los ecosistemas. Por lo tanto, yo diría que las soluciones basadas en la naturaleza están inspiradas precisamente en los ecosistemas y tienen beneficio para poder conservar estos ecosistemas. Si me dejas añadir, ¿puedo intervenir, María Belén? Sí, sí, por supuesto. Claro, la diferencia no parece evidente porque si estamos diciendo que las soluciones basadas en la naturaleza lo están inspiradas en la naturaleza y lo que hacen es de alguna manera reproducir lo que hacen los ecosistemas, pues ya está, pues sería lo mismo, pero no es lo mismo, porque recuerden que estuve hablando de los aspectos económicos, de los aspectos sociales, y eso es muy importante. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que remarcar qué aspectos les interesan a los grupos de interés, qué economía mejor, y si crean economía, son mejores soluciones desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. O sea, que no es simplemente restaurar y ya está, sino que hay que poner de manifiesto los otros elementos. Es como si tuviésemos diferentes bolitas y tuviésemos que marcar unas cuantas. Solo marcando una, la de los ecosistemas, no es suficiente. Porque entonces lo que estamos haciendo es simplemente soluciones de ecología, ¿no? Recuerden lo que dijo un señor, me llamó mucho un señor que felicitó a las autoras y a las editoras del libro, que dijo: esto está muy bien porque estamos remarcando lo que hacen nuestros, yo me lo escribí, nuestros pueblos originarios. Sí. Dije, es eso, sí. Eso es lo que hay que intentar hacer. Perfecto, muchísimas gracias por esta respuesta. Y tomando el tema de los pueblos originarios, justamente hay una pregunta que va dirigida hacia ese ámbito, así que la voy a realizar y bueno, quien se sienta cómodo de responderla puede tomar la palabra. Nos consultan lo siguiente: hola, gracias por la presentación. ¿Cuál es el rol de las antiguas civilizaciones para las soluciones basadas en la naturaleza? ¿Hay algo que se puede aprender desde su experiencia? Que es un poco igual lo que conversamos en nuestro último webinar internacional, así que cualquiera de las dos editoras que quiera responder esta pregunta, dejo el micrófono abierto. Sí, mira, es que es una pregunta impresionantemente atingente al tema. Bueno, por dos razones, porque como yo ya comenté, yo vivo en la Araucanía
y el respeto por la naturaleza de la Araucanía con nuestros pueblos originarios es importantísimo. El agua, la tierra, la Pachamama, es una cosa, está en el ADN, digamos, de nuestro pueblo originario. Y lo otro, en relación a lo ancestral, bueno, yo doy una aula que se llama Ciencias Ambientales, y yo justamente tomo el tema del agua, porque me pertenece un poco, digamos. Entonces, y les explico a mis alumnos justamente cómo desde la antigüedad se ha construido, se ha relacionado, se ha privilegiado, se ha potenciado, se ha cuidado el recurso hídrico y la naturaleza de por sí, ¿ya? De hecho, me tocó visitar en alguna oportunidad una cosa maravillosa que son las cisternas que está cerca en Estambul de la Mezquita Azul, digamos, que es la mayor caverna construida especialmente para la preservación del recurso hídrico, que es una cosa impresionante, ¿ya? Y hay otros programas buenísimos en la Deutsche Welle que son mundos subterráneos, donde justamente se muestran estas cosas que tienen 2000, 3000 años, cuyo único objetivo era que las personas tuvieran el sustento para su desarrollo como pueblos, ¿ya? El agua, el suelo, la protección del medio ambiente, los recursos naturales. Por lo tanto, nosotros deberemos aprender y deberemos seguir aprendiendo. Yo en otro artículo que me tocó redactar, en realidad para una revista acá de Corp Araucanía, le puse el problema del agua. ¿Es falta de ingenio o falta de agua? Nosotros yo creo que estamos mal ingeniosos en el sentido de no ver lo que ha pasado, de cómo se ha hecho la preservación, de cómo copiar de tanto de los pueblos ancestrales como de nuestros pueblos autóctonos en este caso, cómo podemos hacer justamente que la naturaleza nos dé la sustentabilidad para el desarrollo de nuestro sistema. Perfecto, muchísimas gracias, profesora María Cristina, por esta respuesta. Y ahora nos vamos a un tema un poco diferente. Dice, en el contexto de pandemia actual, ¿existen estrategias claves para impulsar las soluciones basadas en la naturaleza, considerando la necesidad de reactivación económica sostenible? Si saben algo al respecto, si nos pueden dar quizás algún primer indicio. ¿Qué les parece a ustedes esta pregunta, este tema? ¿Es realmente así? ¿Existen estrategias? Tírate, Gladys. A ver, ¿quién se atreve? A ver, quizás pensando en que este virus, ¿cierto? El virus del COVID-19 nos trajo un espacio evidentemente de presión inmensa en la salud, de riesgo, ¿cierto? Si no cuidamos nuestra salud, precisamente incluso riesgo de muerte, pero también yo siento de reflexión. Tuvimos muchos espacios de tiempo de poder pensar qué significa nuestro paso por la Tierra y qué significa probablemente, ¿cierto? Si no nos autocuidamos, qué significa a lo mejor que mañana ya no estamos aquí. Quizás este renacer, le vamos a llamar así, este renacer cuando ya pareciera ser que con estas vacunas, ¿cierto? Este desarrollo que hemos tenido en tan corto tiempo de la medicina, estamos logrando, parece ver la luz al otro lado del túnel. Pareciera ser cierto que debemos tomar nuevamente nuestras vidas, y yo creo que el deseo, y voy a poner esta palabra, el deseo sería que reconstruyamos muy conscientes de que estamos en medio de un cambio climático. O sea, aunque tuvimos una pandemia, el cambio climático siempre estuvo ahí, siempre estuvimos pendientes cuánto llovía, cuándo dejaba de llover. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando ahora, de cómo mirar al mundo para construir, para poder, precisamente lo que nos aclaraba y hacía remarcar Joan, decía, las soluciones basadas en la naturaleza no es solamente construir a semejanza de un ecosistema, sino cumplir, y él decía muy didácticamente, que me encanta, pensando en algunas bolitas que tenemos que apuntar. Tiene que haber evidentemente una solución ambiental, pero tiene que también tener un beneficio social, tiene que también tener un beneficio económico. Entonces la pregunta que yo también miro, ¿cierto? Cuando se reflexiona en televisión o están tirando nuevos programas, es cómo reconstruimos, ahora que ya pareciera ser que estamos volviendo a esta nueva forma de normalidad después del COVID, que no va a ser igual que antes,
por qué no reconstruimos teniendo el cambio climático, pero de una forma más sustentable. Y ya hemos hablado y discutido a lo largo de este lanzamiento que sustentabilidad es poder mirar esta forma, ¿cierto?, de vivir con las soluciones basadas en la naturaleza, cumpliendo precisamente las características de que sea sustentable, que considere el medio ambiente, la parte económica, la parte social, que ahí también va la parte de salud, ¿no? Que quizás, la última cosita, la última frase, tenemos el COVID porque estamos rompiendo la biodiversidad de nuestro ecosistema. Y precisamente si pensamos en reconstrucción, mirando estos ecosistemas y su biodiversidad, podemos disminuir el riesgo de posibles pandemias o plagas que vengan en el futuro. Eso, Belén. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Vidal. Muy interesante también la respuesta y esta invitación, ¿cierto?, a reflexionar sobre la forma en que miramos nuestros ecosistemas. Ahora una pregunta sobre ejemplos aplicados específicamente de estas soluciones basadas en la naturaleza. Nos preguntan lo siguiente: ¿qué tan lejos estamos de adaptar especies nativas para llevar a cabo estos procesos? ¿Existen ejemplos de ello en Chile? ¿Quién quiera responder esta pregunta? Sí, si pensamos en especies nativas de plantas, yo puedo hablar de eso porque tenemos un trabajo bastante largo de eso. Sí, estamos trabajando con especies nativas que hemos comparado con especies introducidas en plantas. Es precisamente el camino que hemos recorrido de cómo podemos descontaminar agua, y las especies nativas que tenemos tienen comportamiento igual y son más fuertes, son más resilientes, sobre todo a cambios bruscos de temperatura y de disponibilidad de agua, que la especie introducida. Por ejemplo, Sconoplectus, que lo hemos trabajado mucho, tenemos varias publicaciones, hay un libro de humedales construido pensando precisamente en esta tecnología, que las especies nativas, que bien vale la pena, ¿cierto?, estudiar, evaluarla, sentimos que su performance incluso es mejor que las introducidas. Y tenemos pilotos construidos aquí en la región del Biobío. Perfecto, muchísimas gracias por esta respuesta, profesora Gladys. Vamos con una última pregunta ya, que es una pregunta más bien de cierre, y a mí me gustaría, y me parece a mí que condensa muy bien lo que hemos dialogado a lo largo de este lanzamiento. Me gustaría que cada uno quizás diese una respuesta a esta pregunta, porque se van a dar cuenta que se refiere mucho a lo que ya hemos hablado. Dice: ¿cómo deberíamos repensar las ciudades en relación con la eficiencia y la sostenibilidad? No hay una receta perfecta para esto, pero yo creo que quizás cada uno desde su área de expertise nos puede dar una respuesta. Así que dejo ahí el micrófono abierto para quien quiera comenzar. Me encantaría que empezara a hablar el profe Joan García, porque él está en Barcelona, una de las ciudades idílicas, con visiones mucho más avanzadas las que tenemos nosotros, pero todos vamos a aportar en algo. Bueno, muy bien. A mí me gustó, bueno, todas las preguntas han estado súper bien, pero quería añadir algo para una, me estuve callando, pero no pude resistirlo a decirlo ahora, en la de la pandemia y bueno, era simplemente que es una gran oportunidad la pandemia para la creación de lo que le llaman los trabajos verdes, los green jobs. Precisamente, profesionales que estén preparados para acometer este tipo de desarrollos. No todo el mundo lo puede hacer y hay que tener conocimientos de muchas cosas. Ni siquiera yo mismo, que soy especialista, podría yo solo hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Y aquí las instituciones de educación superior, en particular las universidades, tenemos una gran responsabilidad, porque ya va siendo hora de que haya implantación de estudios de grado y de posgrado en este tipo de cuestiones. Así que a las profesoras las animo. Yo a mí mismo no me tengo que animar porque ya estoy animado, pero... y lo de las ciudades, pues mira, yo no tengo una respuesta, pero yo lo que haría sería crear un grupo multidisciplinar. Tomaría arquitectos, luego arquitectos urbanistas, luego ecólogos, ingenieros hidráulicos, etcétera, etcétera. Y
Y luego, por supuesto, políticos y otros y grupos de interés, personas, ciudadanos que se interesan sin ser nada, pues pueden ser personas de oficios, no sé, desde un barbero hasta una persona que trabaja en una administración pública, ¿no? Y todas estas gentes juntas son los que tienen que decidir cómo tienen que ser las ciudades del futuro. Y no hay una receta, porque al final cada lugar es un poco peculiar, es lo que yo decía. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ser eficientes, y eficiente quiere decir que tienen que estar adaptadas localmente a los recursos, a la manera de hacer, a lo de los pueblos originarios, ¿no? Que es muy bonito, me gustó mucho esa intervención. Entonces, lo siento, no hay una receta. La receta es construir conocimiento. Mira, complementando lo siguiente, lo que tú planteaste es fundamental, o sea, el hecho de que se aborde un tema desde la transdisciplina es fundamental, porque cuando se hace la planificación, muchas veces nos hemos encontrado con que primero se construye y después se ve el desastre, ¿ya? Entonces uno dice, pero ¿por qué no se planificó previamente? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, efectivamente, por ejemplo, nuestra universidad no tiene facultad de arquitectura. Nosotros no tenemos arquitectos como formación, ¿ya? Le voy a ir a proponer al rector ahora que creemos la facultad de arquitectura. Entonces, es súper importante, pero nuestra universidad vecina sí lo tiene, ¿te fijas? La Católica de Temuco, la mayor, es decir, la autónoma, tienen. Entonces uno dice, tenemos que conversar, no tengo que yo solucionar todo el problema, existen los expertos en todos los lados, y es ahí donde se deben convocar los expertos para que cuando se planifique una ciudad se consideren todos estos aspectos, pero no solo los arquitectos por un lado y los planificadores, sino que también la parte que tiene que ver con el conocimiento de este tipo de soluciones. Entonces, armar una mesa, ¿no es cierto?, de planificación de ciudades, sobre todo en lugares donde hay excesivos cementos, donde efectivamente están las áreas verdes. Hemos visto, por ejemplo, en Santiago, ahora último, unos conflictos sumamente importantes por una innumerable cantidad de edificios que se construyeron en pleno centro de Santiago, que han sido un foco lamentable diría yo, de conflicto en el último tiempo, porque justamente no se planificó, no hay nada verde, son edificios, 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 al lado prácticamente de la Casa de Moneda, donde uno dice, pero ¿por qué no se planificó? ¿Por qué no se pensó? ¿Por qué no se vio? ¿Ya? Entonces eso es una cosa importante, hay que sentarse a conversar, ¿ya? No yo con yo, sino que yo con todos el resto, y sobre todo con los expertos, ¿ya? Sí, solo primero decir que no soy experta, ¿cierto? Y que lo que pretendía el libro, más que ir a la ciudad, tenía otros contenidos, pero que sabemos que estamos construyendo algunos tipos, ¿cierto?, de soluciones basadas en la naturaleza que pueden servir sobre todo para recuperar, en este caso que de Concepción, si estamos hablando acá en la región del Biobío, por ejemplo, lagunas que son muy importantes para no solamente, ¿cierto?, la biodiversidad, sino para poder construir salud de personas, de niños, de juego. Hay un aporte social allí, probablemente la salud también, las personas que vivimos. Yo creo que construir o pensar ciudades que sean sostenibles, yo creo que va más allá de pensar solamente de arquitectos y urbanistas. Yo creo que debiera venir de la cultura de las personas, porque es el lugar que finalmente yo veo. A mí me llama mucho la atención cuando hay lindos parques con lindas flores, que las personas corten las flores. A mí siempre me llama la atención porque cortan las flores. Si cuando yo tengo que pasar todos los días por ese lugar, y a mí me encantaría ver lo verde, ver las flores y pasear, como si fuera parte del jardín de mi casa o parte del balcón de mi casa, que a lo mejor tengo algunas macetas con flores. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la evolución de las culturas de las personas y cómo repensemos el lugar donde vivir. El lugar donde vivir es de la puerta donde saco llave hacia adentro. El lugar de vivir es todo donde ocurre mi vida, es decir, es en mi casa porque allí duermo, como, tengo mi familia, pero también cuando salgo caminando afuera o tengo que caminar, me gusta ver ese entorno donde yo respiro
que yo respire y mis pulmones tengan aire limpio, que yo camine y sea un lugar de relajo, aunque vaya a ser un trámite, ¿cierto? Sea un lugar de relajo y digo, voy a ir a hacer este trámite, pero en los 10 minutos de caminata me voy a relajar. Entonces, si no cambiamos el concepto de cómo queremos que sean nuestras ciudades, yo creo que no vamos a llegar todavía a un consenso de cómo queremos construirla, porque la construcción no es solo de los profesionales, la construcción tiene que ser algo que nosotros queremos para que nosotros los conservemos. Y aquí estoy hablando como ciudadano, ¿cierto? De una ciudad que me gusta que sea caminable, que ojalá no esté rayada y que ojalá tenga zonas verdes, porque el verde genera cierto espacio de bajar estrés, de sentirme mejor, de tener algo fresco cuando hace mucha calor y tengo que caminar, etc. Entonces, más que una respuesta técnica, Belén, estoy dando una respuesta ciudadana que me gustaría como fuera la ciudad donde yo vivo. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Gladys, por esta respuesta. Yo creo que aquí todas las opiniones son válidas, ¿cierto? Desde el área de expertise, desde también la visión de ciudadanos, y finalmente todos vivimos y habitamos también en este planeta. Les comento que también quedan algunas preguntas en el tintero, pero en virtud del tiempo vamos a dar cierre a este lanzamiento, a esta transmisión. Les agradecemos en primera instancia a nuestros 3 panelistas por habernos acompañado durante todas estas jornadas con respuestas súper claras, súper lúcidas, y eso también se vio reflejado en los comentarios de nuestra audiencia. Muy agradecidos también todos por presentar este libro. Así que les agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado en la transmisión del libro Soluciones basadas en la naturaleza para la descontaminación de descargas puntuales y difusas. Les contamos también a nuestra audiencia que este libro está disponible de forma gratuita en el sitio web de CRIAM, www.criam.cl. Y bueno, como siempre también los queremos invitar a que siempre nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube también nos van a encontrar siempre como @criam. Contarles además, aprovechamos de pasar el dato, que este jueves 15 de julio vamos a realizar la 4ª y última charla del webinar internacional CRIAM a las 11 horas a través de nuestro Facebook. Así que, como siempre, continúen atentos a todas nuestras novedades por redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras actividades. Muchos saludos y esperamos que todos y todas tengan una excelente jornada. Así que, hasta pronto. Un saludo a todos. Muchas gracias por haber venido. Saludos a todos. Saludo, gracias. Gracias.